Muy bien, queridos hermanos y hermanas, reciban un saludo especial desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Es un gusto poderles saludar nuevamente hoy, martes, y poder compartir con ustedes este programa. Y le damos la bienvenida también a hermana Raquel. Muchas gracias. Qué bueno que esté hoy también con nosotros en el programa de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar el programa. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Acompáñanos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Para rogar el perdón de nuestros pecados, pedimos también la bendición para el programa de hoy. Bendice a la hermana Raquel que está con nosotros para contestar a las preguntas. Y oramos también por cada una de las personas que nos siguen, que tú puedas bendecir también sus familias. Y pedimos que nos des sabiduría para entender cada uno de estos temas que se presentan cada martes. Que podamos también comprender el propósito que tú tienes también con nosotros a través de tu palabra. Concédanos tu gracia y bendice tu iglesia a nivel mundial. Te lo agradecemos y lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos al programa de hoy. No olviden que ustedes pueden también enviarnos sus preguntas y lo pueden hacer al correo de info@sda1844.org. Allí esperamos sus preguntas. Algunas de ellas hemos ya contestado de los que nos han escrito, pero hay otras que vamos a estar contestando con la bendición de Dios. Hoy vamos a tener precisamente un programa en relación a esas preguntas que ustedes han hecho y es acerca del misterioso sacerdote. Vamos a ver cuál es ese misterioso sacerdote. Y para eso hemos invitado a la hermana Raquel Orza. Bienvenida, hermana Muchas Raquel. gracias. La hermana Raquel es la directora del Departamento de Publicaciones de la Asociación General. Y nos ha acompañado muchas veces en este programa y por lo cual agradecemos. Y a ustedes por seguirnos también todos los martes y poder compartir con otros también esta información, el link, para que otras personas puedan también recibir la explicación de estos temas. Hermana Raquel, tengo aquí algunas preguntas en relación a ese sacerdote misterioso que podemos decir que está allí en el Antiguo Testamento. Pero primero que todo vamos a mirar qué significa su nombre. Vamos a hablar de Melquisedec, porque hay varias explicaciones, diferentes formas de ver este personaje. Algunos lo presentan que es Cristo directamente. He escuchado también otra explicación que es el Espíritu Santo, de acuerdo a ciertas características. Pero vamos a ver entonces qué podemos decir acerca de la Biblia o testimonio acerca de este personaje. Y tengo una pregunta y es, ¿qué significa ese nombre Melquisedec, primero que todo? Sí, este es un nombre compuesto, es decir, tiene dos secciones y es importante que lo entendamos como tal, porque es Melc y después Sedec. Entonces, uno es rey, es el término rey, y el otro es justicia. Entonces, literalmente el nombre significa el rey de justicia, o el rey que es justicia, o el rey que da justicia. Entonces, es importante comprender el término, ya que los nombres tienen un significado muy importante en las Sagradas Escrituras. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Ya sabemos entonces el significado que tiene ese nombre. Pero ¿era Melquisedec del pueblo de Dios? Podemos quizás preguntarnos, ¿y dónde vivía como tal? Sí, es interesante la relación del nombre, que a veces nosotros asimilamos el nombre con un título. Y de hecho Melquisedec, aunque así es presentado, es realmente un título.
porque es rey de justicia. Así ¿sí? Pero donde vivía es muy importante. Se nos dice que era rey de Salem. Y Salem es la que llegaría a ser Jerusalem, que de nuevo es una composición. ¿sí? O sea, Salem significa paz. Y hasta hoy en el mundo árabe es un término muy común para el saludo. El saludo es que tengas paz y el otro le contesta que tengas paz. Nosotros decimos generalmente ¿cómo estás? ¿sí? Como saludo, o ¿qué tal? O ¿cómo te va? En el mundo árabe es Salam aleikum. Entonces, la paz sea contigo. ¿sí? Y el otro contesta Salam aleikum. La paz también sea contigo. Ese es el saludo. Entonces, eso es la literalidad del nombre. Esa es una ciudad. Es una ciudad que corresponde a la que llegaría a ser Jerusalén y es una ciudad literal, no es una ciudad enigmática, misteriosa o desaparecida. Y está en ese contexto en el que era el territorio de Canaán, ¿sí? Donde además también estaba peregrinando nomádicamente Abraham después de que salió de Ur. Eran ciudades-estado y sabemos que hay un conflicto con una coalición de estados mesopotámicos que atacan el territorio de Canaán porque no pagaban sus tributos a esta coalición de reyes mesopotámicos, asirios, elamitas, acadios, y entonces ahora hay un conflicto, hay una invasión, es decir, estos ejércitos de Mesopotamia, lo que hoy sería Irak, entran, invaden el territorio de Canaán, que sería lo que hoy es parte de Siria, Líbano e Israel, y entonces, pues sí, toman cautivos y entre algunos cautivos estamos especialmente en el área de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot, y esa es un área que hoy no existe más, es el Mar Muerto. Sabemos también por qué. Entonces, en ese contexto, Abraham organiza un ejército, sale en la búsqueda y Dios les da la victoria en contra de esta coalición de reyes mesopotámicos, que eran del área de donde realmente Abraham procedía, y esa fue una ruptura final con el área. Y entonces alguien viene a presentarse ante Abraham y viene de un área donde vivían los jebuseos, porque los jebuseos son los que fundaron Salem, que después sería Jerusalén, y después David la establece como la capital de la nación por orden de Dios, y él la toma de los jebuseos. Los jebuseos formaban parte de esas tribus cananeas que se encontraban en el territorio cuando los israelitas entraron en Canaán, pero sabemos que ellos no tomaron todo su territorio, no conquistaron todos los límites fronterizos que se había asignado a cada tribu. Entonces era cananeo, del linaje jebuseo y además de origen real, pero era un siervo de Dios. Así que era sacerdote del Altísimo, y Abraham recibe su bendición, come la comida que le trae y además le entrega los diezmos. Así que además de ser, no era del pueblo de Dios, sin embargo sí formaba parte del pueblo de Dios, y eso es muy interesante. Muy bien, interesante esa parte. Quizás uno puede preguntarse, pero Moisés, ¿cómo lo reconoce también para decir, bueno, yo le entrego los diezmos al sacerdote, sí, ¿no? Pero Abraham, sí. Abraham, sí, cuando él entrega el diezmo. Pero tengo una pregunta más, y es lo siguiente: es importante para nosotros hoy saber acerca de este personaje y qué representa como tal esto.
Sí, porque tiene una relación directa con el plan de salvación. Es un modelo, es una semejanza, es un símil, es una proyección. Por lo tanto, la labor sumo sacerdotal de Cristo, que es fundamental para nuestra salvación en este tiempo presente, está relacionado directamente con el orden de acuerdo a Melquisedec, no la orden levítica. Así que para entender el santuario adecuadamente en el cielo, así como fue en la tierra, tenemos que entender el orden de Melquisedec. Ya, interesante esa parte que usted menciona, ¿no? Porque están los dos órdenes sacerdotales, ¿no? Sí. La levítica y la que viene de Melquisedec. Muy, muy importante. Muy bien, hermana Raquel, creo que sería interesante que pueda darnos alguna explicación más acerca de estas preguntas y que podamos tener. Igual la pregunta también, hermana Raquel, ¿esos materiales pueden las personas tenerlo también como tal? Sí, con mucho gusto pueden escribir al correo de la Asociación General y solicitar ser específicos con el tema, de manera que se les pueda hacer llegar. Sí. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar el tiempo para que la hermana Raquel pueda darnos una explicación más amplia acerca de esta parte. Muchas gracias. Con la ayuda del Señor deseamos considerar estrictamente la Biblia y el espíritu de profecía al considerar la persona, la función y el significado de Melquisedec. Este elemento es muy importante y con la ayuda del Señor vamos a hacerlo. Bien, es muy interesante que nosotros encontramos en Génesis 14 la primera referencia directa a este personaje. Es la primera vez que lo encontramos, pero lo encontramos en la asociación con Abraham. Y esto es realmente muy importante para nosotros. Ustedes pueden ver el mapa, parte de la historia descrita en Génesis 14, el evento del conflicto militar, ya lo hemos explicado en la introducción. Yo les recomiendo que lo lean extensamente. Entonces, ustedes pueden visualizar en el mapa dónde ocurre. El lugar es el valle de Sidim. Ustedes lo tienen en forma genérica y también ampliado en el mismo mapa. Entonces, el valle de Sidim está al sur del Mar Muerto y también está localizado en un área muy específica, cercana también al Jordán. Por lo tanto, esa es la localización en la que estamos, es un área central dentro de lo que era Canaán. Esto ocurre en el segundo milenio antes de Cristo y las circunstancias son esta coalición de reyes mesopotámicos contra Canaán como tal. Y lo que vamos a analizar específicamente es la relación de Abraham como patriarca con Melquisedec, que es rey. Vamos a analizarlo en mayor detalle. En Génesis 14, del 17 al 20, vemos la presentación clara de este personaje. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Es decir, uno de los afectados por este ataque de la coalición de los reyes mesopotámicos fue Sodoma y Gomorra. Entonces él viene a solicitar los cautivos, entre ellos también estaba Lot, o sea, la población. Y entonces, en ese contexto, cuando se está haciendo el encuentro de Abraham con el rey de Sodoma, ahora aparece otro rey, además. Y esto es muy interesante que lo entendamos. El versículo 18. Entonces, Melquisedec, ¿cómo se le presenta? Como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo y creador de los cielos y de la tierra,
y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto realmente es muy importante para nosotros. Así que Abraham regresa de esta gran victoria que Dios le había dado y el primero que se le acerca es el rey de Sodoma. Y ahora aparece otro segundo rey. Así que no era algo fantasioso o supersticioso, o sea, había dos reyes en ese momento ante Abraham. Entonces, nuestro personaje es en el que nos vamos a centrar, en Melquisedec. Entonces, aquí se nos dice que era un rey y que además era sacerdote. Y él trae ahora a este ejército que viene de regreso, viene como proveedor Melquisedec. Él no viene con las manos vacías, como el rey de Sodoma que viene a pedirle que le entregue los cautivos. Aquí vemos la diferencia de comportamiento. Este rey de Salem viene y trae alimento para este ejército victorioso y le trae pan y vino. Y vemos que Abraham lo acepta. Además de eso, bendice a Abraham y alaba a Dios como el único Dios, creador. Y además, ahora aquí hay un intercambio, es decir, este rey viene, le trae las habituallas, es decir, les trae mantenimiento y le da la bendición. Mientras que Abraham acepta el alimento, acepta la bendición y a su vez le entrega el diezmo de todo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante también el detalle porque él es descrito como sacerdote del Dios Altísimo. Cuando él bendice a Abraham, usa la misma terminología, el Dios Altísimo de Abraham. Entonces, él entiende que él es sacerdote del mismo Dios de Abraham. Así que, aunque ellos venían de diferentes lugares, recuerden, Abraham viene de Ur, él viene de Mesopotamia. Melquisedec está en Canaán, esos son casi 800 kilómetros de distancia. Igual que esos reyes venían de Mesopotamia, es de donde venía Abraham. Pero Abraham está en Canaán. Melquisedec nunca fue para allá. Él ya estaba cuando vino Abraham. Eso es muy interesante. Entonces, Dios tenía un representante en Mesopotamia que lo trae a Canaán, porque nosotros sabemos cuál era el plan de Dios de establecer a un pueblo en ese territorio. Y ahora este sacerdote es el que viene a Abraham para darle la bendición, para proveer en su favor, para alabar al mismo Dios. Los dos tienen el mismo Dios, pero son dos personas diferentes. Es decir, una es un rey en Canaán, Jebuseo, el otro es un jefe, es un patriarca nómada que viene de Ur y vive nomádicamente en Canaán. Pero ambos tienen la misma creencia y el hecho de que Abraham lo acepta la bendición es porque tienen el mismo Dios. El hecho de que le entrega los diezmos es que lo reconoce como la máxima autoridad espiritual. Así que esto es muy significativo para comprender esta primera referencia que tenemos. Veamos de nuevo el mapa. Si recuerdan, ya habíamos visto que en el valle de Sittim era al sur del Mar Negro, o sea, del Mar Muerto. Pero ahora en el mapa ustedes ven aquí Jerusalén, que era Salem. Y recuerden lo que habíamos mencionado, él era rey de Salem, ¿sí? Ahora es Jebuseo, era el linaje jebuseo real de esta área. En Patriarcas y Profetas, página 115, se nos dice: otro que salió a dar la bienvenida al victorioso patriarca fue Melquisedec, rey de Salem, quien trajo pan y vino para alimentar al ejército. Así que era claro que él también quería el favor que Abraham les había hecho de defenderlos de este ejército. Ahora él viene y alimenta al ejército. Y como sacerdote del Dios Alto, bendijo a Abraham y dio gracias al Señor, quien había obrado tan grande liberación por medio de su siervo.
Así que Abraham no era rey, ni era sacerdote, pero sí reconoce a Melquisedec como rey y como sacerdote. Ahora veamos esa interrelación. Entonces, ya hemos analizado el nombre, que es de hecho como un título además, porque Melec significa rey, Sedec significa justicia y Salem significa paz. Cuando lo tomamos todo junto es el rey de justicia que vive donde hay paz. ¿Ok? Está realmente consistente. Por otra parte, tenemos una localización específica, tenemos un título de realeza que conecta la justicia y la paz. Además, la imagen que se nos da de Melquisedec es que además de ser un rey, es una persona empática, es una persona caritativa y proveedora y cuidadora, porque él no viene con las manos vacías. Él viene al encuentro de Abraham y trae, como dice el testimonio, dice, trajo pan y vino para alimentar al ejército. Y esto es muy significativo. Entonces, es rey, es proveedor y tenemos otro atributo más porque es sacerdote, porque imparte bendición y recibe los diezmos. Y es muy interesante cuando ven en el diagrama las flechas, es decir, Abraham recibe de Melquisedec la provisión y también la bendición, pero él a su vez entrega los diezmos. Así que hay una interrelación en este contexto muy importante. Vamos a continuar con el espíritu de profecía que nos da mucha claridad ahora al respecto. Dice, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo. Este punto ya está clarificado. Sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y aquí puede dar lugar a ciertas elucubraciones, pero la próxima frase nos lo explica. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como un representante de su verdad, lo sacó de su país, lo separó de su parentela y lo apartó. Deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Y otra cita más, carta 190 del año 1905, dice, Dios nunca se ha dejado sin testimonio en la tierra. En un tiempo, y esto es muy interesante, en un tiempo Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fíjense qué interesante. Así que Dios ha tenido representantes fieles todo el tiempo en la tierra y en distintos lugares, porque Abraham lo trae de Ur, porque se nos dice que él lo saca, lo separa, lo aparta, lo moldea, le enseña. ¿Sí? Ahora, Melquisedec ya estaba enseñado. Abraham no tenía que ser enseñado, tenía que ser enseñado. Y esto es muy interesante. Y dice que Melquisedec representó por un tiempo. Por un tiempo. Y esto es muy interesante. Veamos esos elementos que se nos dan de Melquisedec. Dice, no era Cristo, dice, era la voz de Dios, representante del Padre, y se nos dice representante en persona de Cristo. ¿Sí? Tenemos esos elementos. Dice, daba testimonio de Dios. ¿Para qué? Para perpetuar la ley de Dios y para revelar la verdad en un tiempo. O sea, que Melquisedec tenía un periodo de tiempo y una localización. Porque ahora Dios estaba en el proceso de preparar a Abraham. Es decir, ¿qué relación hay entre Melquisedec y Abraham? Porque es interesante que Abraham se lo entrega a Melquisedec el diezmo y permite ser bendecido por él. Así que Abraham ve a Melquisedec como superior a él.
Y esto es muy interesante, porque el testimonio nos dice que Dios eligió a Abraham como representante de la verdad. Así que Melquisedec, en un tiempo, por un periodo específico, él fue representante de Dios y de la verdad. Pero ahora iba a ser Abraham. Tenemos que ver las dos fases. En ese caso se nos dice que Cristo es el que habló a través de Melquisedec. Porque Cristo era la guía, la luz, la palabra, el modelo y el plan. Y Abraham es el que fue elegido, sacado, separado, apartado, moldeable y debía ser enseñado. Porque Dios tenía sus propios planes para Abraham. De Abraham es que iba a venir la nación, que sería el pueblo de Dios, estructurado como tal. Y esto es muy importante, porque Melquisedec tuvo un periodo específico para ser representante, en un tiempo. El de Abraham es extensivo y Dios lo iba a enseñar. Dice, deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo y deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Así que aquí tenemos dos momentos. Melquisedec en un tiempo representó. Abraham iba a tomar ese espacio, iba a tomar esa representación de la verdad. Esto es muy importante. Así que de aquí nos damos cuenta de que sus funciones fueron limitadas a un espacio, a un tiempo y a unas circunstancias específicas. En ningún momento era eterno, era indefinido o estaba a un nivel superior de la humanidad, ¿sí? Este elemento queda muy claro aquí, pero tenemos más referencias. Si la referencia la tenemos en Génesis 14, el próximo lugar donde tenemos una mención directa de Melquisedec es en el Salmo 110 y fue compuesto por David. Y ahora, este es un salmo mesiánico, es muy importante. Yo les recomiendo que lo lean íntegramente, yo voy a citar solamente los versículos 1 y 4. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta cita del Salmo 110 nos presenta a Cristo claramente. El Padre hablando al Hijo. En Hebreos 1 se nos explica muy bien que es como el Padre cede también el que se siente a su diestra. Y Dios mismo hace que su Hijo sea sacerdote, no por un tiempo. Recordemos la cita referida a Génesis 14 del Espíritu de Profecía. Él lo fue por un tiempo. Aquí se dice sería para siempre, pero es según el orden de Melquisedec. Veamos por qué razón. En una cita del Espíritu de Profecía se nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, la verdad, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec murió como un ser humano. Él era representante por un tiempo. Ahora, aquí tenemos un momento muy importante, porque a quien se le inspira este salmo es a David. Y Cristo venía de la línea de David, de la tribu de Judá. Mientras que el sacerdocio, que ya estaba instaurado en el tiempo de la monarquía de David, era por la línea de Leví. Pero a él se le da la revelación que hay otro orden sacerdotal, que no depende de la genealogía. Porque David sabía que de acuerdo al orden, los levitas son el linaje sacerdotal. Y en específico, la casa de Aarón. Pero ahora aquí él se le revela otro orden, pero que no era el orden que se dio durante su existencia como rey. Esa era una profecía mesiánica. Se refería a Cristo. Aquí se nos dice claramente. Dice, Jesús entró como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Melquisedec tenía
un periodo histórico, un tiempo asignado y una función. Ahora, Jesús no pertenecía al linaje sacerdotal por ascendencia, pero sí asumía la realeza. Porque claro, en Melquisedec, si ustedes lo recuerdan, tenemos esos dos títulos, ¿sí? Era rey y era sacerdote. Entonces, Jesús era rey por la línea de Judá y era sacerdote por la línea de Melquisedec, que no dependía de un linaje específico. Entonces, esto es muy interesante que lo entendamos porque David pronuncia esta declaración y es muy interesante cómo lo explica Patriarcas y Profetas. Dice: tan pronto como David se vio afianzado en el trono de Israel, comenzó a buscar una localidad más apropiada para la capital de su reino. A unos 30 kilómetros de Hebrón se escogió un sitio como la futura metrópoli de la nación. Y ahora vienen partes muy importantes. Antes que Josué condujera los ejércitos de Israel a través del Jordán, ese lugar se había llamado Salem. ¿Okay? Cerca de allí, Abraham había probado su lealtad a Dios, que fue en el monte Moria. Todo eso está en ese contexto. Y ahora viene algo muy interesante. 800 años antes de la coronación de David, había vivido allí Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Ocupaba este sitio una posición central y elevada en el país, protegida por un cerco de colinas. Como se hallaba en el límite entre Benjamín y Judá, estaba también muy próxima a Efraín y las otras tribus tenían fácil acceso a él. Hermanos, qué importante es este testimonio, ¿sí? Porque ahora nos conecta a nosotros, a Abraham, a Melquisedec, a David y la localización. Todo eso junto. Ahora, ¿qué sabemos de la conquista de Jerusalén? Muy interesante. En 2 de Samuel 5, 6 y 7 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Así que nosotros tenemos para Jerusalén el nombre Salem, que es el más antiguo, donde Melquisedec era el rey. Después tenemos el nombre de Jerusalén, que es compuesto, es de jebuseos con paz. Por eso es Jerusalén, ¿sí? Y entonces es conquistada aproximadamente en el año 1004 a.C. de los jebuseos, ¿sí? Porque estaba en el territorio asignado a la tribu de Judá, pero estaba en posesión de los jebuseos. No estaba en posesión de los... En el tiempo de los jueces hubo un periodo en que conquistaron Jerusalén, pero después lo volvieron a perder. Pero ahora con David ya queda firme. Y no solamente eso, sino que se convierte en la capital del Estado de Israel, ¿sí? Y esto es muy interesante porque aquí se nos dice que 800 años antes allí había vivido Melquisedec. Entonces, era un ser humano que vivió y murió en ese mismo lugar y ahora es conquistada. Fíjense la proyección que Dios tenía en el plan del pueblo de Dios. Entonces, ese era un sacerdote de Dios en una ciudad y en un territorio pagano. Pero él era fiel a Dios y era representante de Dios, era sacerdote, administraba la verdad, representaba a Dios. Y ahora eso está en Canaán. Es la ciudad de la paz, que tiene un rey de justicia, quien bendice a Abraham y a quien Abraham entrega los diezmos. Y ahora esa misma ciudad es la que se convertiría en la capital del Estado de Israel. Pero más todavía la trascendencia, porque en Apocalipsis 21:2 encontramos la nueva Jerusalén, porque sabemos que esta fue destruida por el imperio neobabilónico y después el segundo templo, pero siempre en la ciudad de Jerusalén,
pues fue destruido también por otro imperio, el romano. Pero el concepto de esa Jerusalén y ese rey de Salem, que es rey y sacerdote, que es rey justo y vive e imparte paz, lo tenemos desde Génesis 14 hasta Apocalipsis 21. Y ahí dice, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Así que, según la orden de Melquisedec, era la sacerdotal, pero también de acuerdo al linaje real, era de la línea de Judá de David. Y en Jesús se reúne tanto ser rey como ser sacerdote, pero no era sacerdote por la línea de Leví, sino que era por la línea de Melquisedec, que no era de acuerdo al linaje, pero era rey por linaje. Ahora, como les decía, tenemos esas dos referencias en Génesis y en Salmos en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y básicamente lo encontramos en el libro de Hebreos 5, o sea, en el 4 ya tenemos mención, el 5, el 6 y el 7. En Hebreos tenemos estas referencias, hay ciertas repeticiones, por eso he elegido solamente áreas específicas para su comprensión. Y ahora ya estamos en el periodo de la orden de Melquisedec. Veamos cómo el apóstol Pablo aquí por inspiración lo escribe. Dice, Hebreos 5, todas las secciones del 1 al 10, pero solo tenemos 5, 6 y 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y esto es muy interesante. Dios fue el que le dije, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí son dos salmos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el Salmo 2. Y el otro salmo es el de que acabamos de ver del Salmo 110. ¿Sí? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí tenemos la encarnación de Cristo, donde Dios dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, cuerpo te he preparado, dice otra versión también. Entonces, tenemos a la encarnación de Cristo. Y no solamente Dios como hombre, sino también como sacerdote. Y esto es muy interesante porque dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces fue declarado como encarnación y fue declarado como siervo, como sumo sacerdote. Y es interesante que se estipula que es según el orden de Melquisedec, así que no es según la tribu. Además, sería eterno y sería en uno los dos, tanto sacerdote como sumo sacerdote. Eso es muy interesante. Lo cual no era, no era la dinámica de acuerdo a la línea de Leví. Bien, vamos a este elemento de Hebreos 7, donde el apóstol Pablo hace un esfuerzo muy importante. Recordemos que el libro está dedicado a los judíos y para ellos la genealogía era una cuestión crucial y fundamental. Entonces, él tiene que demostrar que Cristo es el Salvador, que es Dios y que además cumple esa tarea vicaria y representativa que tenían los sacerdotes. Así que veámoslo por contraste. Yo les recomiendo que lean todo el capítulo 7 para tener todo el contexto. Yo les he hecho la selección lo más literal posible de los atributos comparativos entre el orden de Melquisedec y el orden de Leví. Empieza diciendo, es rey de Salem, rey de paz y rey de justicia. La orden de Leví no era de origen real. ¿Sí? Se nos dice que es sacerdote del Dios Altísimo y los de Leví pues también eran sacerdotes del Dios Altísimo. E impartían la bendición
la orden de Melquisedec, Melquisedec dio la bendición, Cristo dio la bendición, y la tribu de Leví, la orden de Leví, también impartía bendición. Melquisedec recibió los diezmos, pues la orden de Leví también recibía los diezmos. Ahora vienen elementos, hasta ahora hemos visto un elemento diferencial, que la orden de Leví no era la orden real, ¿sí? La de Melquisedec era ambas, era real y sacerdotal. Ahora vemos otra diferencia aquí. La de Melquisedec se nos dice sin genealogía, no padre, no madre, ¿sí? No genealogía. La de Leví es con genealogía, uno tenía que probar. Recuerden que cuando regresan de la deportación y Esdras hace un control, ve que no todos los que vinieron como sacerdotes tenían la credencial de genealogía para probar que realmente eran de la tribu de Leví, y ellos fueron desechados. ¿Sí? Es interesante, perdón, aclarar, no era de orden real, no está diciendo que no fue real el sacerdote. No, de la realeza. Exactamente, sí. de que queda. Sí, gracias, sí. O sea, no era de origen real en cuanto a la realeza. Así es. ¿Sí? Después, sin genealogía, porque no dependía de cuál es su origen, mientras que el sacerdote tenía que probar en qué parte de la estructura levítica se encontraba. Era sin principio ni fin, ¿sí? Cristo, el orden de Melquisedec en Cristo, mientras que los sacerdotes eran mortales, ¿sí? Es decir, recordemos que, por ejemplo, la ley para quedar en las ciudades de refugio se basaba hasta que muriera el sumo sacerdote. Entonces, obviamente ellos eran mortales, Cristo como Dios es inmortal. Dice además otra característica del orden de Melquisedec, que es semejante al Hijo de Dios. La orden de Leví no tenía origen divino, era completamente humano. Es muy interesante cómo Pablo dice, era un sacerdocio distinto. ¿Por qué? Porque el orden de Leví era sacerdocio lineal. Es decir, si el padre era, pues tú eras, y así sucesivamente. Se nos dice del orden de Melquisedec que contaba con una vida indestructible, la de Cristo, pero la del sacerdote o el sumo sacerdote de la orden de Leví era una vida perecedera, es decir, cesaba en su existencia. Se dice que la orden de Melquisedec está caracterizada por la perfección. Se nos habla de que el orden de Leví era imperfecto. Por eso el sacerdote tenía que presentar ofrenda por sí mismo, porque era imperfecto. Es muy interesante que dice que el orden de Melquisedec era una mejor esperanza, mientras que el orden de Leví veía ineficacia, ¿sí? Precisamente porque era netamente humano y perecedera. Se nos dice que la orden de Melquisedec es fiador de mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? Porque la orden de Leví es de acuerdo al antiguo pacto. O sea, son dos dispensaciones y son dos órdenes. Es muy interesante, el orden de Melquisedec dice es uno solo. Uno solo. El orden de Leví son muchos sacerdotes y muchos sumos sacerdotes. Sabemos que eran tantos que hasta los distribuyeron en órdenes cuando le tocaba a cada uno venir, porque eran muchos y estaban distribuidos en todo el territorio. Ahora, el orden de Melquisedec no son dos. No es Melquisedec y Cristo. Es uno solo. Es solo Cristo. Es uno solo. Es muy interesante, además, que dice que es santo, inocente y sin mancha. Y de acuerdo al orden de Leví, pues ellos tenían pecados propios. Sabemos que incluso sacerdotes fueron consumidos por Dios mismo. ¿Sí? Dice que es hijo y es hecho perfecto. ¿Sí? Mientras que la orden de Leví son hombres débiles. ¿Sí? Entonces, esta sección es realmente muy importante para que nosotros entendamos, igual que los hebreos de aquel entonces debían entender. Y veamos esta cita muy importante
Cristo triunfante, página 295, dice, la obra de Cristo finalizó cuando murió en la cruz, o sea, la obra expiatoria en el sentido estricto del término, en la tierra, clamando a gran voz, consumado es. El camino estaba abierto y el velo se había partido en dos. Ahora los pecadores podían acercarse a Dios sin presentar ofrendas sacrificiales, sin el servicio de un sacerdote presencial que va a ofrecer como intermediario un sacrificio. Y por eso dice, el Señor Jesucristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Había culminado su labor en el terreno de la humillación y su conflicto. Ascendió a los cielos y para siempre está sentado a la diestra de Dios. Entonces, aquí tenemos claramente prescrito quién era Melquisedec. Melquisedec fue un rey, fue un individuo, fue un sacerdote y murió como cualquier otro individuo. Y por un tiempo él representó la verdad y representó ese servicio sacerdotal en proyección a la que Cristo iba a desarrollar en el lugar, con el nombre, con el símbolo y con las actividades. Muy bien, muchas gracias, hermana Raquel. Es interesante esa explicación que usted ha hecho porque queda totalmente claro acerca de quién era ese Melquisedec. Y es algo importante cuando allí yo he tomado nota, dice Melquisedec representa al Señor Jesucristo en persona, ¿no? O sea, fue alguien que Dios, la pregunta sería eso, ¿cuándo, cómo lo eligió Dios, cierto? Sí. Pero fue elegido por Dios. Sí. Igual cuando uno mira, por ejemplo, el caso de José, José tiene una representación de Cristo también en su forma de ser, cómo fue llevado, cómo fue vendido, como ciertas cosas que tenía representando a Cristo. Sí. Y lo mismo podemos decir entonces de Melquisedec. Vivió en un lugar, fue una persona como tal y estaba representando a Cristo en persona. Y también usted mencionó, fue Cristo quien habló mediante Melquisedec. Sí. Él fue quien habló a través de... Antes de que existiera el sacerdocio de la tribu de Leví, entonces estaba también el sacerdote Melquisedec para representar también el sacerdocio del Señor Jesús. Y es interesante lo que usted hizo referencia, porque Cristo vino como rey, Cristo era rey, igual que Melquisedec era rey. Sí. Cristo también fue sacerdote, es sacerdote y nuestro sumo sacerdote. Las dos características que tenía también Melquisedec. Pero una interesante fue tomada del linaje de Judá, de la descendencia de Judá, y el otro venía de allí de Melquisedec como tal, para representar a Melquisedec como ese único que existió en ese tiempo, sí, para representar al Señor. También el único, Jesucristo, como el único sacerdote y para siempre, dice, representando al Señor Jesús. Sí, porque no es uno más de aquello de la tribu de Leví, sino es el único sacerdote que está representando como sacerdote y rey, ¿no? Esas características que no las tenía los que eran sacerdotes, tampoco en la tribu de Leví. No. O sea, solamente eran sacerdotes, no podían ser las dos cosas. No. Exactamente. Entonces, declarado, este párrafo de testimonio es bastante interesante. Había vivido allí Melquisedec 800 años antes, y habla David de esa manera, cuando él coloca la capital de su reino en Jerusalén, donde había vivido ya Melquisedec como tal. Entonces, esto nos muestra totalmente que era una persona como tal, porque vivió. Sí, vivió. O sea, vivió allí y como usted dijo, murió seguramente. No está registrado en la Biblia cuándo, cómo, pero que sí está registrado que vivió allí. Entonces, como tal, no podemos decir es el Espíritu Santo o era Cristo, porque dice vivió en ese lugar, estaba viviendo en ese lugar en un tiempo
como tal y luego como tenía un propósito también especial para representar parte del ministerio del Señor Jesús. Eso es lo que yo lo he entendido de esa manera como podemos mirarlo en la explicación. Y hasta la simbología de la localización es importante porque Dios no abandona el concepto de Jerusalén, porque inclusive para los salvos se llama la Nueva Jerusalén, porque es la ciudad de la paz y es regida por el Rey de Justicia. Entonces, la localización, la función y algo muy interesante, porque cuando David hace por inspiración este salmo, había la orden levítica funcionando. Estaban ahí, y de hecho había dos, porque estaba la línea de Sadoc y estaba la línea de Abiatar. No vamos a entrar en tema, pero bueno, había dos lineajes sacerdotales y David era completamente consciente y todo el pueblo cantaba este himno, pero no lo cantaba a la orden de Leví. Lo cantaban a la orden de Melquisedec. Así que David tuvo la proyección y Dios le dijo, esta es la que va a ser la capital. Y vemos de nuevo la conexión con Abraham, porque en el monte es donde iba a ofrecer a su hijo, es también donde hay la plaga después del censo que hace David, y ahí se detiene el ángel. David compra la propiedad y ahí se hace el templo. Entonces, aquí estamos en Jerusalén y la relación con el templo, Abraham, David, Melquisedec y Cristo. Vemos toda la proyección. Así que Dios tenía el plan desde Génesis. Lo pasa por Abraham, lo pasa por los jueces, lo pasa por David y lo pasa hasta el fin. Estar a Jerusalén. Es interesante esa parte porque de allá lo toma y lo lleva hasta hablando de la Nueva Jerusalén, correcto, la tierra nueva. Génesis 14, Apocalipsis 19. Ya, es muy, muy importante. O sea, ese personaje como tal, que a veces lo consideramos algo misterioso, ¿cierto? ¿Cómo fue que apareció de un momento a otro? No con una orden como la que sucedió de la orden levítica, sino algo diferente para cumplir una representación especial de la obra que el Señor Jesucristo iba a hacer en esta tierra. Así de que es bastante interesante mirarlo de ese punto de vista y el propósito que Dios tenía al establecer o colocar a Melquisedec en aquel tiempo cuando vivió Abraham, y como el lugar, como usted mencionó, tanto el lugar, el personaje, y todo tiene una representación especial. Sí. Muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente, y no sé si tenías alguna palabra de conclusión. Yo creo que es muy importante que cuando algo sea desconocido o cree algún elemento de sorpresa cuando estudiamos la Biblia, que tengamos paciencia. Es decir, oremos, consultemos el resto del conjunto de la Biblia, porque fíjense que para entenderlo nosotros hemos ido desde Génesis hasta Apocalipsis. Hemos pasado, la parte central son los Salmos, el primer libro y el último libro, pero entre medio tenemos el libro de Hebreos. Entonces, todo eso combinado, Génesis, Salmos, Hebreos y Apocalipsis, con el espíritu de profecía, entonces tenemos toda la imagen completa. Así que no nos precipitemos, si algo quizá no lo comprendemos bien, oremos a Dios, estudiemos su palabra y no nos precipitemos a asumir conclusiones si no están coordinadas entre sí y confirmadas por la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Así es. Muchas gracias, hermana Raquel, nuevamente. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que ustedes han sido bendecidos también con el tema que hemos tratado hoy. Y no olviden que pueden compartir también el enlace con otras personas para que ellos puedan conocerlo. Y los que quieran escribirnos, también les recordamos, pueden hacerlo al correo de info@sda1844.org. Vamos a finalizar el programa de hoy con una oración. Hermana Raquel, por favor. Gracias. Padre nuestro en los cielos,
ante ti nos inclinamos y lo hacemos alabando tu nombre por las maravillas que has hecho en nuestra vida, por la forma en que has guiado a tu pueblo y nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, porque tu presencia, tu cuidado, tu preocupación por cada uno de nosotros ha sido constante y permanente desde la historia de la humanidad. Y gracias, Señor, porque tú nos cuidas, intercedes en nuestro favor, concedes tu espíritu para nuestra transformación y prometes un día venir a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos gozosos con esta maravillosa esperanza de asistencia, de representación y de redención final. Ayúdanos, Señor, a hacer este gozo espiritual un motivo de existencia para nosotros mismos, no solo, sino también para todos aquellos con los que nos relacionemos, de manera que tu verdad sea esparcida con gozo como las buenas nuevas de salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, hermana Raquel, por haber estado hoy con nosotros. Gusto. Y a ustedes, muchas gracias y están invitados para la próxima semana. Agradecemos también al Departamento de Multimedia por hacer posible también la transmisión de cada martes este programa. El Señor les bendiga.